Ven aquí tienes tus nuevos guantes listos. Te servirán muy bien después de la tormenta de ayer. Hay mucha nieve en el campo, ¿sabes? Tendrás que abrigarte bien si quieres salir a jugar, me dijo mi hermana mayor justo después de terminar de tejerme un par de guantes. Tejer ropa había sido su especialidad desde que tengo memoria. Nunca olvidaré la vez que tomó un montón de lana de repuesto y elaboró un adorable disfraz de oveja para que lo usara en la fiesta de disfraces de Mardi Gras en nuestra aldea. De hecho, tejía la ropa y la vendía por comisión o en el mercado del pueblo. Era una de las principales fuentes de ingresos de nuestra familia. Y por nuestra familia solo me refiero a mi hermana mayor y a mí, ya que somos los únicos que quedamos. Ella tiene 19 y yo 9 años respectivamente. Durante su mayor extensión, nuestra casa había estado formada por 5 personas. Mi padre, mi madre, mi hermano mayor, mi hermana mayor y yo. Y yo los vi a cada uno caer, disminuyendo gradualmente ante mis ojos a lo largo de mis 9 años de existencia continua. Mi madre fue la primera en irse, ya que mi padre y mi madre habían intentado traer otro hijo al mundo cuando yo tenía solo 2 años, pero algo salió mal en el proceso, causando que ella se enfermara terriblemente y falleciera unas semanas después. Mi padre fue el siguiente. Él se fue de la casa cuando yo tenía 7 años, junto con una gran cantidad de otros hombres, ya que nuestro gobernador los había llevado a todos para ir a Rusia y mi padre nunca regresó. Y por último, mi hermano de 16 años nos había dejado hace solo unos meses. No muy diferente a mi padre, también lo había llamado el gobierno. Ese día me abrigué poniéndome mi nuevo par de guantes y un abrigo de piel grueso y esponjoso que cubría todo mi cuerpo desde la parte superior de mis hombros hasta el final de mis piernas. Y por último, una bufanda larga de lana que tenía mi hermana y que había sido tejida para mí. Yo me la envolvía alrededor de la cabeza, cubriendo mis orejas y cuello. Después de vestirme apropiadamente para enfrentar las bajas temperaturas, me despedí alegremente de mi hermana y salí de mi casa, listo para pasar esa fría tarde de diciembre, divirtiéndome en mi humilde y pequeño pueblo cubierto de nieve, escondido en el borde de una zona relativamente densa con un hermoso bosque. Sí, me encantaba jugar y deambular por mi pueblo y visitar sus alrededores, sobre todo ahora que habían llegado las primeras nevadas y habían cubierto todo con una densa capa de nieve blanca que hacía el entorno 2 veces más hermoso. Mi lugar favorito para pasar mi tiempo libre era el bosque justo al lado del pueblo de donde vivía. Tenía una sensación tan mágica. Un mar bellísimo a sus alrededores con árboles altos repletos de vida, maravillosas bellezas e infinitas posibilidades de diversión y aventura, prácticamente rogando por ser exploradas de arriba a abajo por chicos como yo. Vagué felizmente por el bosque jugando con la nieve, tratando de contar cuántos animales salvajes había como liebres o pájaros. Podía ver y saltar mientras pretendía ser una criatura mágica. Después de aproximadamente 1 hora de vagar sin rumbo, finalmente decidí seguir un sendero estrecho que nunca había sido explorado antes y que me llevó a más y más profundamente en el bosque. Así hasta que me topé con algo que me desconcertó. Era un túnel, uno hecho por el hombre, hecho de ladrillos de piedra y hormigón. ¿Qué estaba haciendo un túnel en el medio del bosque? Tenía unos 50 metros de largo, el otro extremo del túnel apenas se podía ver desde donde yo estaba parado, pero el espacio entre los 2 extremos estaba envuelto en oscuridad. No parecía llegar a ninguna parte realmente. Según mi abuelo, las ruinas deberían estar cerca, dijo una voz resonante mientras yo todavía miraba perplejo el misterioso túnel y tenía la teoría sobre su razón de existir. Sonaba como si la voz viniera del interior de ese túnel. La misteriosa voz pronto se unió al sonido de pasos continuos y otras voces murmurantes que se hacían cada vez más fuertes y claras con cada segundo que pasaba. Estaba claro que la gente del túnel se estaba acercando a mí. De repente vi 3 siluetas que salieron del túnel. Parecían ser 2 niños y una niña para ser exactos. Todos parecían tener aproximadamente la misma edad que yo. Pero mientras los niños misteriosos y yo nos mirábamos simultáneamente y silenciosamente durante unos segundos, no pude evitar notar varios detalles sobre ellos que se veían bastante extraños, principalmente en lo que respecta a su apariencia y la ropa que usaban.
Reconocí sus atuendos como ropa de invierno, abrigos, bufandas, sombreros y guantes. Sin embargo, los materiales, las texturas y el diseño general de su ropa no se parecía a nada de lo que hubiera visto antes. ¿Ese es un niño? Uno de los chicos le susurró a voz baja a los otros dos niños mientras yo los miraba en silencio desde unos metros de distancia sin mover ninguno de mis músculos. Sí, eso creo. ¿Pero qué está haciendo él aquí? ¿Y cuál es el problema con su extraña ropa? Se ve tan raro, respondió el otro chico. No sé, tal vez deberíamos hablar con él, sugirió la chica del grupo. Fue entonces cuando noté otra rareza más, la forma en que hablaban. Podía entenderlos lo suficientemente bien como para reconocer que su idioma era parecido al mío y mantener una conversación con ellos con relativa facilidad. Pero aún así, sus gestos y vocabulario contenían varias palabras y expresiones que me eran completamente ajenas. En eso ellos se me acercaron y me dijeron: «Hola, ¿estás perdido?», me dijo la niña dando un paso adelante y saludándome con sus manos enguantadas. «Hola, no, yo vivo en un pueblo cercano y visito este bosque con bastante frecuencia. De hecho, nunca los había visto por aquí», pronuncié en respuesta después de pensarlo detenidamente durante un par de segundos. «Disculpa, amigo, ¿pero alguien en tu aldea ha oído hablar sobre la moda? No te ofendas, pero pareces un anciano con ese abrigo de piel anticuado que llevas puesto. Y oh por Dios, ese pañuelo de gran tamaño que tienes envuelto alrededor de la cabeza. Eso es tan antiguo. ¿Alguna vez publicaste una foto tuya vestido así en las redes sociales? Porque seguro que ganarías bastantes seguidores», exclamó uno de los muchachos. Quería responder, pero finalmente decidí guardar silencio después de procesar lo que el chico había dicho sobre mí y darme cuenta de que solo había entendido la parte en la que me había llamado anciano. Pero en cuanto al resto de las otras palabras que había dicho en su boca, no había entendido nada. ¿Medios de comunicación social? ¿Publicar fotos de mí mismo? ¿Ganar seguidores? ¿Qué era esta broma? ¿De qué demonios estaban hablando? ¿Quién eran estos chicos y por qué me estaban diciendo esto? «Vamos, chicos, no sean tan groseros», dijo la chica. «Yo digo que te ves bastante bien. Por cierto, soy Emily y ellos son Luis y Matías. ¿Quieres ser nuestro amigo?». La chica me consoló mientras ponía su mano en mi hombro. Yo soy Michael». Me presenté y acepté la propuesta de ser amigo de Emily y de sus amigos, por muy extraños que fueran. No había muchos niños de mi edad con los que pudiera jugar en el pueblo, así que fue lindo tener finalmente a alguien con quien poder pasar las tardes. Regresé a mi casa más tarde esa noche sintiéndome bastante regocijado, ya que mis nuevos amigos y yo nos habíamos divertido mucho jugando en el bosque. Por más extraños que al principio me parecieron, resultaron ser bastante agradables. Tanto así que habíamos acordado encontrarnos al día siguiente en el mismo lugar en el que nos encontramos por primera vez. O sea, en aquel túnel siniestro del que estaba situado en medio del bosque. Pero justo cuando me acerqué a la cama en donde mi hermana y yo dormimos juntos en la misma cama grande que alguna vez había pertenecido a nuestros padres, noté un extraño trozo de papel dibujado en la almohada que identifiqué como una nota que tenía algo escrito. «Ten cuidado con aquellos que se han deslizado a través del túnel del tiempo, porque son fuentes potenciales de caos que serán sofocados sin piedad si es necesario. Firmado por los guardianes del túnel». Eso era lo que decía la nota. «¿Qué estás leyendo, hermano?», me preguntó mi hermana al entrar a nuestro dormitorio. Nada, una nota que acabo de encontrar debajo de la almohada». «¿Una nota? ¿Acaso nuestro hermano finalmente nos envió correspondencia desde la frontera?», mi hermana preguntó de nuevo, dejando escapar brevemente una sonrisa de pura alegría ante la idea de tener noticias de nuestro pobre hermano por primera vez en meses. Lamentablemente negué con la cabeza y la expresión de su rostro cambió brevemente a una decepción antes de transformarse de nuevo en una de intriga. Lamentablemente negué con la cabeza y la expresión de su rostro cambió brevemente a una decepción antes de transformarse de nuevo en una de intriga. «Me temo que no es de nuestro querido hermano. Es de uno de esos extraños que aparentemente se hacen llamar los guardianes del túnel. Mira, ven aquí, deberías verlo por ti misma, hermana. ¿Deberíamos estar preocupados por lo que dice la nota?».
le dije antes de entregarle la nota. ¿Los guardianes del túnel? Sinceramente no tengo idea de quiénes podrían ser estas personas misteriosas. Yo las investigaré mañana, ¿de acuerdo? Ya es bastante tarde, hermano. Buenas noches. Mi hermana respondió después de leer la nota, aparentemente dejándola debajo de la alfombra con bastante rapidez, y se comenzó a quedar dormida en menos de 10 minutos de estar acostada en la cama. Pero ciertamente yo no lo hice, ya que el pensamiento de esa nota, su misterio y sus implicaciones no me dejaban dormir. Pero eso me negó persistentemente a dejar mi mente y dejarme dormir. ¿Podrían acaso esos guardianes del túnel estar relacionados con el misterio del túnel que había sido arrastrado en medio del bosque? ¿Podrían estar relacionados con Emily, Luis y Matías? No estaba seguro de lo último, pero su nombre hacía que su conexión con el túnel del bosque pareciera que era obvia. Aún así, la intriga era bastante que no me dejaba dormir. Por fin llegó el día siguiente. Después de pasar toda la mañana en el mercado del pueblo vendiendo piezas de tela junto a mi hermana, y después de almorzar me dirigía al bosque para encontrarme con Emily, Luis y Matías, tal como lo habíamos acordado el día anterior. Pero yo ahora tenía aquella sensación de molestar persistente, producto de la nota que había encontrado en mi cama misteriosamente. Esta perturbación omnipresente solo aumentó una vez que me encontré con un árbol caído justo en el medio del camino angosto que conducía al túnel, bloqueando activamente mi camino. Lo cual era extraño, ya que era el único árbol que había caído entre las docenas y docenas de árboles que rodeé ese sendero estrecho. Ya que era el único árbol que había caído entre las docenas y docenas de árboles que rodeaba ese sendero estrecho, y los otros árboles tampoco mostraron signos de daño. Solo era ese árbol, casualmente había caído en la posición correcta para representar un obstáculo en mi camino hacia el túnel. Me esperé unos minutos pensando en el árbol caído, pero luego recordé que Emily, Luis y Matías me estaban esperando. Así que guardé el recuerdo del árbol caído en el fondo de mi mente, salté sobre él y seguí adelante hacia el túnel. ¡Michael! ¡Estamos aquí! Escuché a mis amigos gritar emocionados desde afuera del túnel. ¡Hey! ¡Hola a todos, amigos! ¿Qué juego quieren jugar el día de hoy? ¿Ah? Pregunté con alegría mientras me acercaba a ellos. En realidad queremos hacer lo que queríamos hacer cuando vinimos aquí ayer y que nunca terminamos haciendo porque te encontramos y lo olvidamos. Verás, originalmente venimos al bosque porque estamos buscando las ruinas de un pueblo abandonado del que nos han hablado varios adultos que conocemos. Según las historias locales, el pueblo solía estar ubicado en algún lugar cerca de estos bosques. Algunas personas especulan que sus residentes lo abandonaron debido a una guerra, pero nadie realmente lo sabe con certeza. Mi amiga Emily explicó. ¿Un pueblo abandonado cerca de aquí? ¿Cómo es que nunca había oído hablar de esto antes? El pueblo en el que vivo está ubicado justo al lado del bosque, pero no está abandonado. Yo vivo ahí, mi hermana vive ahí y más de 200 personas. Puedo mostrárselo si quieren. Y así Emily, Luis, Matías y yo nos dirigimos a mi pueblo sin pasar por el misterioso árbol caído en el camino. Ellos dijeron que estaban impresionados por la aldea y me siguieron a través de la aldea todo el tiempo con expresiones faciales de completo asombro mientras miraban fijamente todo lo que los rodeaba. Y no eran los únicos, ya que prácticamente todos hasta el aldeano por el que pasábamos también nos miraba a mí y a mis amigos con la misma fascinación. Al notar esto decidí llevarlos discretamente a mi casa y prestarles ropa que alguna vez le pertenecieron a mis hermanos cuando tenían mi edad para que no llamaran tanto la atención. Uy, por cierto chicos, también quiero mostrarles esto, lo encontré debajo de mi almohada ayer. Les dije mientras les mostraba esa nota extraña del día anterior escrita por los llamados guardianes de los túneles. Estos guardianes de los túneles apuesto a que están relacionados con el túnel del bosque, dijo Luis. Bueno, estoy más preocupado por las personas de las que hablan, las que se deslizaron por el túnel del tiempo, como dicen. Creo que están hablando de nosotros tres. Matías respondió mientras Luis y Emily comenzaron a preocuparse visiblemente. ¿Pero qué querrán estos extraños espeluznantes de nosotros? Me estoy asustando, muchachos. Tal vez deberíamos irnos a casa ya. Es casi la hora de la cena, sugirió Emily.
Todos estuvieron de acuerdo simultáneamente y así mis amigos dejaron mi casa y mi pueblo y se dirigieron de regreso al bosque de donde habían venido cuando me quedé solo en casa pensando en el misterio de los guardianes. Antes de que mi hermana finalmente llegara a la casa ya que había ido al mercado. Mientras mi hermana y yo nos preparábamos para cenar, encontré un trozo de papel pequeño y familiar tirado al azar en el suelo justo debajo de la mesa. Mi frecuencia cardíaca comenzó a subir mientras me acercaba lentamente y lo recogía. Justo cuando estaba más asustado me sorprendí ya que se trataba de otra nota de los guardianes. Has dejado entrar las fuentes del caos y ahora te has convertido en una fuente de caos tú mismo. Por lo tanto, procederemos a hacer lo que se debe hacer. Nos aseguraremos de que aquellos a quien has enviado recientemente a casa no crucen el túnel con vida. En ese momento salí de casa. ¡Espera, Michael! ¿A dónde vas? ¿No quieres cenar? Mi hermana me preguntó confundida mientras me abrigaba frenéticamente y salía corriendo. Era una pena porque mi hermana había hecho cebolla frita para la cena y yo amaba la cebolla. Amaba la cebolla frita en aceite porque sabía tan bien. Nada más voy a asegurarme de algo. Regresaré en un momento, lo prometo. Exclamé antes de correr hacia el bosque, decidido a ayudar a mis amigos y a salvarlos de quienes fueran estos guardianes de los túneles. ¡Michael! ¡Michael! Emily gritó mientras corría hacia mí con los ojos empapados en lágrimas. Emily, ¿pero qué pasó? ¿Dónde están Luis y Matías? Pregunté preocupado notando su desesperación. Estábamos a punto de entrar al túnel e irnos a casa, pero entonces un grupo de monstruos salió de él y yo corrí, pero mis hermanos no reaccionaron lo suficientemente rápido. Ellos se los comieron. Los guardianes saltaron sobre ellos y se los tragaron a los dos justo enfrente de mí. Y ellos me temo que vienen por nosotros, Michael. ¡Corremos grave peligro! Emily pronunció entre sollozos mientras comenzaba a llorar. No pasó mucho tiempo antes de que los viera en la distancia, había al menos 20 de ellos. Sus cuerpos alargados se arrastraban rápidamente a través del bosque mientras se mantenían cerca del suelo con la ayuda de un par de extremidades largas y delgadas, las cuales lucían 2 garras enormes cada una. Un par de protuberancias puntiagudas en sus cabezas parecían ser sus orejas, en cuanto a sus caras, tenían 2 ojos amarillos brillantes y nada más. No parecían tener bocas ni narices de las que hablar. Emily y yo corrimos de regreso a la aldea mientras los guardianes se arrastraban hacia nosotros. Parecían ser más lentos que nosotros, permitiéndonos llegar a la aldea con un pequeño margen de tiempo que podíamos usar para advertirle a todos, pero siguieron persiguiéndonos sin descanso. ¡Hay monstruos! ¡Monstruos aquí! ¡Ayúdenos! Emily y yo gritamos por la calle. La conmoción llamó la atención de la pequeña guarnición de tropas imperiales de la aldea que se acercó a nosotros para averiguar la causa de nuestras repentinas advertencias. ¡Ellos vienen a la aldea! ¡Estamos en peligro! ¡Tenemos que escondernos!, les dije nerviosamente a los soldados. Tranquilo, chico, ¿quiénes vienen? ¿Un ejército enemigo? ¿Acaso son los rusos o los prusianos? ¿Tal vez los austriacos? Necesito más información, jovencito, respondió el capitán. No, no son humanos, son monstruos. Monstruos grandes, aterradores y peligrosos. Estoy diciendo la verdad, lo juro, aclaré sintiéndome tan tenso que casi podía sentir mi sangre hirviendo dentro de mis venas. El capitán respondió con una sonrisa silenciosa y presumida, claramente sin tomarse mis palabras en serio, pero admitió que no tenía nada que perder por seguirme el juego, así que lo convencí de que me siguiera y mirara el bosque desde la distancia. La antes expresión de su rostro de burla se convirtió instantáneamente en una de total conmoción y horror una vez que vio la horda de guardianes de túneles emergiendo del bosque. Dios mío, apenas puedo creerlo, pero me temo que el chico tiene razón de alguna manera. Tenemos que decirles a todos los aldeanos que se preparen para un ataque. Posiblemente puedan ser criaturas repugnantes, pero debemos tener coraje y defender a nuestra gente. Nos reuniremos en la puerta principal y les negaremos la entrada a la aldea por todos los medios necesarios, ¿entendido? Ahora vete, ¡viva Francia! ¡Viva el gobierno!, exclamó el capitán mientras reunía su pequeña fuerza de 50 soldados.
en su mayoría compuesto por jóvenes reclutas muy parecidos a mi hermano mayor, que casi con certeza estaban tan aterrorizados como Emily y yo. Ellos se apresuraron hacia la puerta principal de la aldea para interceptar a los guardianes del túnel. Cuando se acercaron las criaturas, no dudaron en disparar incesantemente ráfagas de balas de mosquete y granadas contra ellos, pero no parecían infligir daño significativo, ya que las mismas criaturas se abalanzaron agresivamente sobre la línea de tropas, atrapando a 15 soldados a la vez y absorbiéndolos lenta y dolorosamente. Era como si los enormes cuerpos y la piel de las criaturas perdieran de repente consistencia y solidez y se convirtieran en algo parecido a arena rápidamente, tragándose a sus pobres víctimas enteras mientras gritaban y luchaban impotentemente por liberarse en vano. Sus desesperados gritos de auxilio se silenciaron abruptamente cuando desaparecieron en los estómagos de los guardianes en cuestión de segundos y nunca más se les volvió a ver. Las criaturas barrieron cada calle una por una, aplastando sin esfuerzo a las pocas almas valientes que se habían atrevido a hacer una parada detrás de las numerosas barricadas improvisadas y extremadamente rudimentarias esparcidas por el pueblo. La mayoría de los aldeanos, incluidos Emily, mi hermana y yo, nos reunimos en la plaza del pueblo, nos escondieron dentro de la iglesia. La plaza era, con diferencia, la zona mejor defendida del pueblo, con una línea de trincheras reforzadas con vallas de madera y parapetos hechos con sacos de arena apilados. Entre los defensores se encontraba la mayor parte de la población masculina adulta de la aldea, junto con lo que quedaba de la guardia imperial, incluido el capitán. A pesar de que literalmente desperdiciaron sus vidas por nuestra aldea, los defensores solo lograron mantener la línea durante menos de 2 minutos antes de que las trincheras fueran invadidas. Y la mayoría de los defensores fueron consumidos por los guardianes, como las mujeres, los niños y los restos maltratados de la fuerza que intentaron defender las trincheras. Pero ellos no pudieron hacer nada más que encogerse de miedo dentro de la iglesia, la cual los guardianes asediaron mientras trepaban por los muros como arañas y rompían sus ventanas para entrar. Como último recurso para preservar las vidas más valiosas de la aldea, se acordó evacuar todos los niños por la puerta trasera de la iglesia, ya que todos los hombres y mujeres que pudieran sostener un arma harían una última parada en una misión suicidia para distraer a los guardianes del túnel y así conseguir suficiente tiempo para que los chicos escapen de forma segura. No llores, hermanito. Yo siempre estaré cuidando de ti, siempre y cuando nunca te olvides de mí, ¿de acuerdo? Mi hermana me consoló mientras nos dábamos un último abrazo con la cara empapada de lágrimas. Te amo, hermana, yo nunca me voy a olvidar de ti. Le grité mientras Emily y yo salíamos de la iglesia y mi hermana recogió un mosquete que estaba en el suelo y se armó como los otros adultos, preparándose para sacrificarse y enfrentarse enfrente de los guardianes. ¡El túnel! ¡Tenemos que llegar al túnel y cruzarlo!, Emily dijo mientras ambos corríamos hacia el bosque. Miré brevemente hacia la aldea solo para encontrarme con un par de guardianes que habían abandonado a sus compañeros y ahora nos perseguían a través del bosque a toda velocidad. ¡Vamos, Emily! ¡Corre más rápido!, le dije mientras nos acercábamos al infame túnel. Entramos en el túnel sin pensar en los guardianes que nos estaban pisando los talones. Estaba tan oscuro que no podía ver nada, ni siquiera el otro extremo del túnel, ni a Emily corriendo a mi lado, ni a los guardianes del túnel persiguiéndonos. Nada. Todo estaba completamente oscuro, pero aún podía escuchar todo muy claramente. Los pasos de Emily, la respiración agitada así como la mía y por supuesto los pasos pesados de los guardianes que atravesaban las paredes y el techo del túnel. Yo podía escucharlos acercándose cada vez más y más cerca. Entonces Emily gritó cuando el sonido de sus pasos en coordinación con los míos cesó abruptamente. Sucedió tan rápido que no tuve tiempo de procesarlo por completo, así que seguí corriendo tan exhausto como estaba. Mientras jadeaba desesperadamente por aire y caía de rodillas después de haber llegado finalmente al otro extremo del túnel, me sentí abrumado por un silencio repentino e incómodo. Los guardianes que nos estaban acechando tan implacablemente no salieron del túnel, parecieron haber desaparecido sin dejar rastro. Los gritos lejanos provenientes del pueblo también habían cesado. Todo se había detenido misteriosamente.
De repente estaba completamente solo en el medio del bosque, rodeado de naturaleza, paz y tranquilidad que realmente no me hacía sentir paz en absoluto. Después de pasar una cantidad considerable de tiempo pensando en lo que debería hacer, finalmente decidí regresar a la aldea con la esperanza de encontrar sobrevivientes y encontrar a mi hermana mayor específicamente. En cambio, la vista que me encontré al llegar al lugar al que solía llamar hogar me dejó con una sensación de vacío interior y devastación que apenas puedo expresar con palabras. Pero para decirlo simplemente, ese lugar ya no era un pueblo. Habían paredes extremadamente deterioradas, así como el contorno de cimientos apenas visibles en el suelo. Eso era todo lo que quedaba de la mayoría de las casas, algunas de las cuales se habían derrumbado por completo y se habían convertido en nada más que un montón de escombros. El pavimento de las calles había sido enterrado bajo varias capas de barro, musgo y maleza, y la plaza del pueblo junto con la iglesia habían sido ocupadas casi por completo por zarzas y arbustos. ¿Era ese un mosquete sucio y marchito escondido debajo de la hierba alta? ¿Estaban esos huesos y cráneos esparcidos dentro de la iglesia abandonada y cubierta de vegetación? ¿Acaso era un pino rodeado de escombros y un par de paredes derrumbadas que crecían exactamente en el mismo lugar que solía estar mi casa? Era evidente que las criaturas por sí solos podían haber sido responsables del estado actual de la aldea. No parecía una aldea que acabara de ser asaltada y abandonada menos de una hora antes. Parecía una aldea que había sido completamente abandonada, olvidada y podrida durante muchos años. Todo hasta el punto de haber sido envuelto por la vegetación y asimilado al bosque mismo. Caminé sin rumbo fijo por un largo camino que había encontrado después de salir del bosque, y lo que quedaba de mi antiguo pueblo, traumatizado, fatigado y con frío, ya no tenía hogar. Dije mientras las lágrimas corrían por mis ojos como cascadas y mis dientes comenzaban a castañetear debido a la exposición al aire gélido del invierno, al aire libre en medio de la noche. De repente me cegó una luz intensa que emanaba de un par de orbes brillantes pertenecientes a una criatura que avanzaba hacia mí a una velocidad amenazante. Al principio pensé que los guardianes estaban de vuelta, pero estaba equivocado. Esa cosa era completamente diferente, que nunca antes había visto. Emitía un rugido constante mientras rodaba por la carretera con ruedas similares a las de un carruaje, pero se movía de forma autónoma sin ser tirado por ningún caballo o algún animal. También parecía liberar constantemente algún tipo de gas extraño. Mi cerebro me ordenó que huyera, pero mi cuerpo ya había sido empujado física y psicológicamente a su límite absoluto. No podía soportarlo más. Así que respondí a la nueva amenaza cayendo al suelo y perdiendo el conocimiento. Cuando me desperté, ya no estaba en el mismo lugar en el que me había desmayado. Ya no en medio de una carretera al aire libre, sino en el interior, acostado en una cama dentro de una habitación en su mayoría pintado de blanco y lleno de todo tipo de cosas extrañas que yo no reconocía. «Oh, ya has despertado. Hola, ¿cómo te sientes?», dijo una mujer joven que vestía una bata blanca mientras entraba en la habitación. Yo no le respondí, en cambio simplemente la miré en silencio mientras levantaba una ceja en confusión. «¿Estás bien, cariño? Estás en un hospital y yo soy la enfermera asignada para cuidarte. Mi nombre es Annie. Es maravilloso conocerte. Un camionero te trajo aquí, dijo que te había encontrado solo en medio de la carretera y que casi te atropella. Afortunadamente pudo reaccionar a tiempo y golpeó los frenos en el último segundo, pero te desmayaste justo después, así que decidió recogerte y traerte aquí. Has estado inconsciente aproximadamente durante unas 2 horas. ¿Por qué no me cuentas un poco sobre ti? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Hay algún adulto que conozcas y en quien confíes a quien podamos contactar?», dijo la aparente enfermera después de notar lo perdido que estaba. Mi nombre es Michael y no tengo ni idea de dónde estoy. Solía saberlo, pero eso fue hace mucho tiempo. Mi casa se fue, mi familia también, mis amigos han ido. Todo lo que he conocido y amado se ha marchitado. No tengo ganas de hablar de eso en este momento», dije débil y sollozando usando la poca energía y la fuerza de voluntad que me quedaba. «Ya veo, Michael, no te preocupes.
Estás cansado y tienes frío, pero puedes tomarte todo el tiempo para recuperarte y lo que necesites yo estaré aquí para ti, ¿de acuerdo? Annie respondió en un tono suave y maternal antes de envolverme en una manta y comenzar a darme un plato de sopa caliente. Lo que siguió fueron varios minutos de silencio durante los cuales Annie me daba una cucharada de sopa tras otra mientras yo me acurrucaba junto a ella envuelto de arriba abajo en una abultada manta blanca. Sin que ninguno de los dos dijera una palabra, mi mente estaba demasiado ocupada procesando todo lo que había pasado ese día para hablar. Cuanto más recortaba, más empapados se ponían mis ojos y más difícil me resultaba contener mi impulso de romper a llorar. Está bien, cariño, puedes llorar todo lo que quieras. Vamos, no te detengas. Annie me susurró suavemente. Fue entonces cuando dejé que todo saliera y lloré en su regazo como nunca había llorado, mientras ella envolvía sus brazos alrededor de mi torso en un largo y reconfortante abrazo por lo que se sintieron como siglos. Lloré por mi hermana, por mi pueblo, por Emily, Luis y Matías. Lloré porque todos ellos habían muerto hace 200 años y nunca volverán. Lloré porque los guardianes me habían quitado todo. Han pasado muchas cosas desde que crucé el túnel por primera vez esa fatídica noche de 1813 y emergí en el 2013. Desde que me convertí en un adolescente que está más o menos acostumbrado al mundo moderno, tengo un nuevo hogar. Una nueva familia, nuevos amigos, la oportunidad de ir a la escuela. Incluso a aprender idiomas extranjeros y soñar con algún día ir a la universidad y convertirme en un historiador. Todo gracias a Annie, a quien ahora tengo la alegría de llamar mi madre adoptiva. Pero aún así la sensación de pavor nunca ha desaparecido por completo. Soy consciente de que los guardianes no se han ido, todavía puedo sentirlos. Puedo verlos en las pesadillas y escuchar los gritos de los aldeanos cada vez que me voy a dormir. Ellos todavía me ven como una fuente de caos que se ha deslizado por un túnel del tiempo, porque en el fondo sé que eso es lo que soy, y ellos vendrán por mí. Restaurar el orden es su deber, es solo una cuestión de tiempo antes de que encuentre su siguiente nota debajo de mi almohada. Después de todo, ellos tienen todo el tiempo del mundo para hacerlo.